Los domingos son de el asado o las pastas, la familia o los amigos. Y de Falta en Vido, el magazine de los domingos. Seguimos haciendo la mañana del domingo aquí por Radio M para toda la provincia de Santa Fe, para 13 emisoras a lo largo y a lo ancho de la provincia Invencible, y también nos pueden seguir en internet en www.radiom.com. Una de las grandes notas que hablábamos en el prólogo, en la presentación, y lo mencionábamos junto con Luis, es la presencia de una ministra en este caso de Medio Ambiente de la provincia de San Luis. Estamos hablando de Dayana Issa, con quien vamos a mantener una comunicación en este momento. Dayana, que también es vicepresidente del Consejo Federal de Medio Ambiente de la Nación Argentina. Luis, una nota para hablar de un tema interesante. Sí, un tema del cual venimos tratando aquí en Falta en Vido, que tiene que ver con las construcciones sustentables. Recordarás, hace Sí. muy poco tiempo charlamos con un diseñador en Sastre, en una localidad de Santa Fe, que genera energía a través de paneles solares y el excedente lo vierte a la red. Bueno, en este caso vamos a charlar con la ministra de Medio Ambiente de San Luis para hablar sobre una innovadora forma de planificar las construcciones en el territorio, que tiene que ver con la primacía del concepto de la sustentabilidad ambiental. Recientemente hubo una licitación para desarrollar un barrio en San Luis, sí, y de esto vamos a hablar con la ministra. Buen día, ministra, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, y bueno, deseosos de escuchar esta propuesta que es innovadora, que es interesante, y bueno, saber por qué la desarrollaron y bueno, cuáles son las características. Bueno, la verdad que estamos trabajando mucho en lo que es la provincia de San Luis con el cuidado del medio ambiente, y también San Luis tiene una política muy agresiva con lo que es la construcción de viviendas sociales. En este marco que empezamos a ver cómo la temática ambiental puede ser transversal a todas las otras leyes de gobierno, y hace un año licitamos el primer barrio de viviendas bioclimáticas que va a tener la provincia de San Luis, que son 33 viviendas que van a estar localizadas en lo que es la ciudad de San Luis. Claro. Y hace poco, es lo que vos hiciste referencia recién, hemos licitado otro barrio de 29 viviendas que van a estar ubicadas en la localidad de Villa Mercedes. Estas viviendas, que muchas veces nos preguntamos, o la palabra bioclimática suena como algo bastante raro, claro, sino simplemente lo que quiere decir es que estas casas van a hacer un uso eficiente de los recursos naturales, es decir, vamos a poder aprovechar al máximo las condiciones naturales del entorno y vamos a poder producir energía, inyectarla a la red eléctrica y también hacer un uso racional de lo que es el agua. Claro. Son conceptos muy importantes, como sabemos, el agua es un problema a nivel mundial, entonces es importante trabajar para poder utilizarla, pero de una manera racional, para asegurarnos que las futuras generaciones también posean de este recurso tan importante para la vida. Claro, también. Básicamente, sí. Sí, no, también por lo que leímos está incorporada la idea de gestión sustentable de los residuos. Sí. Básicamente estas viviendas lo que poseen son muchas medidas de eficiencia, como por ejemplo, van a tener aislación térmica, esto es en las paredes, techos, y las aberturas van a ser doble vidriado hermético para poder mantener la temperatura de cada uno de los lugares. Uso y tratamiento de agua racional, como decía al principio, sí. Por ejemplo, los inodoros van a tener doble descarga, o las griferías y la ducha van a tener un reductor de caudal de agua, es decir, que la canilla no va a quedar abierta, sino cuando vos te vas, la tocas, te lavas las manos y de ahí se apaga sola. Y además usar la cantidad necesaria, no abrirla indiscriminadamente, por así decirlo. Tal cual. Eso es fundamental, lo que dijiste es fundamental para poder aprovechar o para garantizarnos tener agua. Por otro lado, también vamos a tener eficiencia energética, toda la vivienda y todos los espacios públicos van a estar iluminados con LED y también con placas fotovoltaicas. Va a tener separación de residuos en origen, cada vivienda va a contar con un equipamiento fijo para separar los desechos en lo que es húmedos y secos. También se tuvo que tener en cuenta la orientación de la vivienda, ¿no? Sí, para permitir aprovechar al máximo el sol
y lograr una circulación interna de aire. Es decir, en vez de prender todo el tiempo el aire acondicionado, si uno abre una puerta con una ventana que están como en forma diagonal, puede aprovechar al máximo la circulación de aire. Ese es un concepto, perdón Diana que la interrumpa, pero ese es un concepto central en la construcción porque muchas veces se lo obvia, se lo deja de lado, pero si uno planta, entre comillas, bien una vivienda, utilizando la corriente de aire sur-norte, norte-sur, y aprovechando la disposición del sol tanto en invierno como en verano, teniendo en cuenta el recorrido del sol en las distintas estaciones, la eficiencia energética de una vivienda aumenta muchísimo. Sí, tal cual, eso es fundamental y es una medida que prácticamente no tiene costo, porque simplemente es pensarla cuando uno construye la vivienda, bueno, tener en cuenta este factor, cómo lo orientas para aprovechar el correcto asolamiento y la circulación de aire. No es que una medida que incluya que uno tiene que hacer un gasto adicional, claro. Simplemente es la planificación cuando uno la construye. Entonces eso es importante, ¿no? La ventilación cruzada, que se denomina natural. Esos, con algunas medidas que no son costosas, uno puede lograr muy buenos resultados. A su vez, estos paneles también van a tener equipos termosolares para calentar agua para uso sanitario, ¿no? Esto es para todo lo que es baños y cocina. Las medidas van a ser varias las que se van a implementar y la idea es después ver cuáles de estas medidas, ¿no?, funcionan mejor, no son tan caras y poder replicarlas en otros barrios que construye el gobierno de la provincia de San Luis. Lo que es importante más que todo es trabajar con los vecinos en la concientización, ¿no? Uno desde la casa también puede separar residuos en húmedos y secos, puede incorporar, como vos decís, estas medidas de ventilación cruzada y aprovechar racionalmente el agua y la energía, que son dos recursos que en la Argentina y en muchos lugares del mundo tenemos miedo que falten, por eso hay que ser responsables con las futuras generaciones. Diana, evidentemente todo esto es muy bueno. Nosotros permanentemente hablamos de estos temas aquí en este magazine, pero una cosa es hablarlo, desarrollarlo, planificarlo, y otra cosa es ponerlo en práctica, que es lo que ustedes van a concretar ahora. ¿Cómo surgió todo esto? Porque también tiene que ver con una voluntad de política y un apoyo decidido ya para ir... para desarrollarlo. Sí, no, pero para ir, para concretarlo y para ir de raíz con el problema de fondo y para tomar conciencia de que tenemos que empezar a cuidar el medio ambiente. Bueno, eso, como dijiste, es fundamental la decisión política. San Luis es una provincia que todos sus gobernadores del año 83 hasta la fecha, tanto el gobernador doctor Adolfo Rodríguez A, Alberto Rodríguez A, Alicia Leme, el actual gobernador Claudio Poggi, han visto la temática ambiental como una política de Estado, ¿no? Y esto se ve reflejado en diferentes acciones. San Luis es una de las pocas provincias que tenemos un Ministerio de Medio Ambiente. Esto es importante porque se le da la misma jerarquía institucional que a otras áreas de gobierno. Entonces uno tiene el presupuesto, la gente para poder desarrollar diferentes acciones como esta. Y la verdad que la temática ambiental es una temática transversal a todas las disciplinas de gobierno. Cuando uno construye una casa tiene que pensar, bueno, o un edificio o cualquier obra pública tiene que pensar de tener el estudio de impacto ambiental correspondiente, de forestar el lugar, o cuando trabajamos con las industrias pensar que no contaminen, que trabajen lo que es la producción limpia, los agropecuarios lo mismo. Es decir, la temática ambiental tiene que estar integrada en todas las variables de la vida institucional. Nosotros en San Luis tenemos un plan estratégico ambiental que está definido para los próximos 10 años, que en verdad se aprobó en el año 2010 hasta el 2020, y que este plan es aprobado por ley, lo que garantiza su continuidad en el tiempo. Es decir, que todos los años se tenga que asignar el presupuesto para poder llevar adelante las actividades previstas. Claro. Diana, y este plan estratégico lo hemos denominado Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente, que básicamente lo que quiere decir es esto, que lograr un desarrollo sustentable en la provincia de San Luis, que la provincia crezca, se desarrolle, pero siempre cuidando la temática ambiental. Diana, dos preguntas en una. Por un lado, tenemos entendido que este es el primer barrio con casas bioclimáticas proyectado en Argentina, esto usted me puede corregir, y en segundo término es hablar ya concretamente de porcentajes de ahorro energético a partir, proyectados, ¿no?,
a partir de estas medidas, de esta planificación, tanto en las viviendas individuales como en la concepción urbanística. Sí, como dijo usted al principio, este barrio es el primero de la Argentina que va a ser 100% bioclimático. Básicamente se prevé que van a reducir la energía para calefacción en un 65%, en lo que va a reducir también el consumo de energía eléctrica para iluminación en un 70% anual y para calentar agua sanitaria en un 25% anual. Y también la reducción del consumo de agua sanitaria va a ser un 33% anual. Son porcentajes importantes. Hablamos de electricidad para iluminación, un ahorro de un 70% anual en una vivienda, en una familia, es un porcentaje más que interesante. Sí, tal cual. Esto es mucho, así que bueno, obvio que esto también va de la mano de una correcta utilización por parte de los habitantes de las casas. Por eso se está haciendo charlas de concientización y también van a tener un acompañamiento luego del gobierno de la provincia para medir, digamos, que se estén cumpliendo o estemos llegando a estos números propuestos, que es el objetivo. Claro. Así que estamos sumamente contentos y ansiosos de poder inaugurar este año estos 2 barrios de viviendas bioclimáticas en nuestra provincia. Nos tomamos el atrevimiento de hacer los cálculos, por lo menos para entender de cuánto dinero se está hablando, de cuánto dinero tiene que disponer el Estado, en este caso el Estado de San Luis, para proyectar una vivienda en base a esta licitación. Y bueno, el número no es tan alto si uno piensa que va a tener este tipo de equipamiento cada vivienda, ¿no? 580.000 pesos para alrededor de 600.000, supongamos, para poner un número redondo, para proyectar una vivienda bioclimática con estas características, con esta eficiencia energética, es un número interesante, ¿no? ¿Cómo se financian estas viviendas? Bueno, esto más o menos, el monto de la obra fue 16 millones de pesos para las 29 viviendas bioclimáticas. Es importante ver la superficie, que son 71 metros cuadrados de superficie cubierta y 16 metros cuadrados de superficie semicubierta, ¿no? Galerías, una casa claro, grande, digamos. Sí, sí. Va a tener varias habitaciones, entonces es una casa de una superficie importante. Esto es 100% financiado por el gobierno de la provincia de San Luis. Hay que tener en cuenta que la provincia tiene un presupuesto equilibrado de hace ya varios años, que el 50% del presupuesto se invierte en obras públicas y el otro 50% en gasto corriente. Esto también es importantísimo porque ayuda que se puedan hacer obras de estas características. Claro. Si no, sería realmente imposible. No hay mucho gasto corriente, sino casi todo es obras públicas, que es para garantizar que realmente la provincia de San Luis siga creciendo. Claro, sí, también más allá de la gestión en sí, también aporta el hecho de que la cantidad de población en San Luis no es tan importante como en otros sitios de Argentina. Hablamos de Santa Fe con 3 millones de habitantes, lo cual no desmerece la gestión. Claro. Digo, eso es una característica particular de San Luis, ¿no? Yo lo que creo que no es tanto por el número de habitantes, sino más que todo es una cuestión, porque si bien tenés medio billón de habitantes en San Luis, también tenés el 1% del presupuesto del país. Por supuesto. O sea, siempre la cantidad de personas va asociada con una cuestión presupuestaria. Más que todo para mí es una cuestión de decisiones políticas, de cómo se afectan los fondos, porque esto lo podría realizar cualquier provincia, cualquier municipio, porque todo es a escala, ¿no? Tenés menos gente, menos presupuesto, tenés más gente, tenés más presupuesto. Entonces eso me parece que es una cuestión de decisiones políticas, de cómo se afectan los fondos públicos. Hay muchas provincias que tienen mucho gasto corriente y hay otras provincias que se deciden más en inversiones de capital. Hay una provincia que, por ejemplo, nosotros hablamos que no hay autos oficiales en los diferentes, en el gobierno, no existen los autos oficiales. Esto ayuda también a reducir mucho los costos que tiene la administración pública, o por ejemplo los teléfonos celulares de todos, incluso el mío. No tenemos teléfonos pagados por el gobierno, sino lo paga cada uno de sus funcionarios. Dayana, a propósito, ¿cómo se trasladan los funcionarios si no hay autos oficiales? Con los autos de cada uno. Particulares. O sea, con los autos particulares. Los autos particulares son los que usamos, igual que el teléfono. El teléfono es cada uno el teléfono que tiene el propio, digamos. Entonces son muchos gastos, digamos, superfluos que se eliminan y ayudan a que luego se puedan invertir en estas obras. Entonces, te conté 2 medidas ínfimas, pero lo más importante es tener 50% del año 83 hasta la fecha
mitad en obras públicas y mitad en gasto corriente. También no hay tantos empleados públicos y somos muy cuidadosos al momento de gastar, porque la clave es como un buen padre de familia, no se gasta más de lo que se tiene. Entonces siempre para cualquier tipo de emprendimiento primero se ahorra y luego se gasta, y no una provincia que no toma deuda, entonces nunca tenemos que pagar intereses ni nada porque no nos endeudamos. Son varias medidas que se han implementado que han dado muy buenos resultados para poder tener los fondos suficientes para hacer este tipo de actividades que redundan en una mejor calidad de vida para todos los puntanos, ¿no? Ministra, pensando en el futuro, ustedes acaban de licitar 2 barrios, en escala es todavía incipiente, es un inicio. ¿Están pensando en acrecentar esta idea en el futuro? Sí. La idea de esto es poder hacer luego que cada uno, o sea, que las viviendas que se construyan puedan implementar, digamos, estas características, ver cuáles de estas nos dan mejores resultados. A lo mejor nos damos cuenta que, bueno, es mejor poner equipos termosolares y no las pantallas, por decirte cualquier cosa. Es como que decirte qué medidas dieron mejor resultados y de ahí por implementarlas y replicarlas en el resto de viviendas, o también otras obras públicas que construye el gobierno de la provincia de San Luis. Tengamos en cuenta que la nueva Casa de Gobierno, Terraza del Portezuelo, que es el edificio administrativo donde funciona toda la administración pública, es también el primer edificio público ecológico de la Argentina, y esto fue certificado por la Fundación de Al Gore, ¿no? Esta casa tiene muchas medidas ya incorporadas, parecida a la de las viviendas, y también tenemos la primera línea de transporte ecológico de Sudamérica, una flota completa, que es la que trae las personas desde el centro hasta la Casa de Gobierno. ¿Cómo ecológica? Es la primera línea de colectivos que utiliza, digamos, la fricción del frenado para generar energía. Mira, ahí está. Son colectivos híbridos. Y es una línea completa, hace aproximadamente el año 2011 que está funcionando, y es la línea T del colectivo, que es la que ingresa acá a Terrazas. Entonces, esas fueron las medidas que contribuyó a que la Fundación de Al Gore certificara a esta Casa de Gobierno como la primera medida, como la primer edificio sustentable en nuestro país. Dayana, la verdad que es interesante cuando nos enteramos de esta licitación de viviendas bioclimáticas, nos pareció, y porque además permanentemente estamos hablando y estimulando este tema de aquí, de este programa, y después que nos haya comentado todas estas novedades, nos ha parecido muy, muy productivo para nosotros y para toda nuestra audiencia principalmente. Le agradecemos mucho su tiempo y seguramente tendremos algún otro contacto para que nos siga comentando sobre estas importantes políticas para defender el medio ambiente. Muchísimas gracias a ustedes en verdad por preocuparse por este tema, porque es importantísimo el rol que desarrollan los diferentes medios de comunicación para concientizar, para difundir, así que estamos muy agradecidos y cualquier cosa que necesiten estamos a disposición. Muy amable, que tenga un buen domingo. Igualmente, muchas gracias. Saludos. Ahí estaba la ministra Dayana Inza, la ministra del Medio Ambiente de San Luis, conversando sobre este importante tema en este Falta en Vivo, que le queda un solo bloque y que sigue a continuación por Radio M.